A esta hora de la mañana se suma a esta mesa informativa Andrés Santos, constitucionalista. Con él estaremos conversando o analizando más bien el resultado de esta consulta popular y referéndum convocada para ayer por el presidente Daniel Noboa. Abogado, buenos días. Muy buenos días, amigos de Manavisión. Mucho gusto, encantado de estar aquí. Ok, abogado, con los resultados que ya todos conocemos, pues yo creo que tranquilamente podemos iniciar este diálogo analizando por qué Daniel Noboa sufre un contundente revés electoral 7 meses después de haber ganado pues cómodamente su reelección. ¿Qué cambió en este tiempo? Sí, yo creo que 3 factores contribuyeron pues a este resultado electoral. Primer punto, creo que existieron muchos desaciertos en materia político y comunicacional por parte del gobierno. Creo que se sumaron factores, hicieron una tormenta perfecta. El asunto de la falta de salud pública, que es la falta de gestión en el gobierno en temas sociales. Creo que el gobierno se enfocó mucho en el tema de la seguridad. Está bien, pero yo creo que el pueblo puede ver operativos exitosos, pero sigue siendo extorsionado. Seguimos viendo masacres, seguimos viendo secuestros, sobre todo en la costa. O sea, es realmente una situación preocupante. Y ya las personas se están desensibilizando acerca de cuántos operativos se realizan, si capturan a Fito, si capturan a Pipo, si capturan al uno, al otro. Al fin de cabo, el que lo extorsiona son los que están en la capa más baja de la pirámide del crimen organizado. Que adicionalmente tuvimos una campaña de desinformación muy fuerte. Imagínense que muchas personas pensaban que las preguntas eran si se iban a quitar el 13º y 14º sueldo. No existió una comunicación adecuada del gobierno al respecto. La ministra de Trabajo, de una manera totalmente desubicada, se puso a hablar de la inutilidad del 13º y 14º sueldo en el Ecuador, imagínense, ¿no? En plena campaña electoral, ¿no? Esto es un tema muy sensible y que no puede ser tomado a la ligera. Yo creo que esas cosas confundieron muchísimo, ¿eh? Claro, pero como usted bien lo indica, son situaciones que nacen a raíz de declaraciones de funcionarios del mismo gobierno, que le terminaron jugando en contra. Sí, también, pero eso fue aprovechado por otros operadores políticos para confundir a la ciudadanía, que muchos ciudadanos no sabían ni qué se iba a preguntar, ¿no? Entonces, para gran parte de los ciudadanos, esto fue un concurso de popularidad, si estabas de acuerdo o no con el gobierno, mientras que esto fue un tema de Estado, esto no es un tema de gobierno, porque este gobierno, a fin de cabo, de aquí a 3 años se va a ir, pero nosotros vamos a mantener la misma constitución, la misma norma constitucional, y la situación no creo que vaya a cambiar mucho. O sea, a mí lo que me preocupa es el tema de las reformas penales que tenemos que hacer en nuestro Código Orgánico Integral Penal. Si nos ponemos ya a analizar el asunto seriamente, lo que tenía que darse era una reforma a la prisión preventiva, para que la prisión preventiva ya no sea discrecional, no sea de libre aplicación como es ahora con los jueces, sino que sea obligatoria, que ese es el avance que teníamos que nosotros conquistar, ¿no? Pero ya con este impedimento de la Constitución, del cambio constitucional del artículo 77, numeral 1 y 11, lo veo bien difícil, ¿eh? ¿Qué opciones tiene el gobierno ahora? El gobierno puede arriesgarse a aprobar una reforma al Código Penal, que vamos a tratar el tema de seguridad, para retomar la ley de solidaridad. ¿Por qué dice usted arriesgarse? ¿Cuál sería el riesgo ahí? El riesgo es sencillo. La Corte Constitucional puede tumbar una reforma a la prisión preventiva por considerarlo inconstitucional. En el dictamen, fíjese, en este año, el dictamen 225-RC, la Corte dijo, la prisión preventiva no puede ser obligatoria en ninguna circunstancia, ni siquiera en terrorismo y crimen organizado, porque la Corte lo que hizo fue interpretar el artículo 77 de la Constitución. Entonces, ¿qué pasa si hacemos una reforma en donde la prisión preventiva sea obligatoria para perfiles de alta peligrosidad, los que tienen 3, 4 detenciones previas en delitos sangrientos, robos, sicariatos, secuestro, etc.? La Corte puede decidir que esa norma no es constitucional y la expulsa del ordenamiento jurídico, ¿no? Pero yo creo que es lo que le toca hacer al gobierno en estos momentos, ¿no? Arriesgarse y veamos si la Corte
tiene sentido cívico y patriota y le da otra interpretación a este artículo, como cualquier país normal y civilizado. Hasta nuestros vecinos tienen esta disposición, nosotros no, somos un lunar en realidad. Y bueno, quizás yo entiendo al ciudadano con la molestia respecto a la gestión de este gobierno, pero lo que no puedo entender nunca es que nosotros le acabamos de decir no a un cambio que es necesario para nuestro país. No a favor de este gobierno, es a favor de nuestro país. Y fíjese. ¿Pero qué otros caminos le queda al gobierno? Aparte de la reforma que usted mencionaba hace un momento, abogado, de pronto a través de la Asamblea, ¿qué otros caminos quedan? Bueno, tenemos en la Asamblea iniciar reformas penales, porque tenemos que mejorar sí o sí el sistema de justicia penal en nuestro país. De cada 10 detenidos, 6 son liberados con medidas alternativas, según la última estadística del ministro del Interior. Pero lo que sí puede hacer el gobierno en este momento, sin necesidad de ningún cambio legal, es mejorar el sistema de la gestión de salud. Si no se mejora el tema de gestión de salud, o sea, los ecuatorianos, no solo es que este gobierno va a seguir bajando de popularidad, vamos a fracasar como Estado. El sistema de salud está totalmente obsoleto. No hay verdadera atención pública. Entonces, para eso necesitas dinero. El gobierno va a tener que hacer una reorganización en las finanzas públicas para destinar la mayor cantidad de dinero al sistema de salud. No es posible que los ecuatorianos estén desprotegidos en estos momentos, ¿no? Aparte del tema de salud, también otras de las crisis que atraviesa el gobierno es por el tema de la corrupción. ¿Cómo manejarlo de aquí en adelante? La corrupción hay tanto en, contratación pública o en el sistema de la justicia, ¿no? El sistema de la justicia es donde más nos afecta de manera directa porque jueces corruptos son los que liberan a los delincuentes peligrosos y delincuentes peligrosos son los que toman retaliación contra las víctimas que los denunciaron y siguen delinquiendo, siguen extorsionando, etcétera, ¿no? La única solución a esto es tratar de reformar el Código Orgánico Integral Penal, el Código Orgánico de la Función Judicial para establecer nuevas causales de destitución y sanción a los jueces. Causales que se encontraban en la Ley de Integridad Pública, pero como esta ley fue hecha sin respetar el debido proceso, sin respetar la formalidad, fue tumbada con mucha facilidad por la Corte Constitucional. Lo que tiene que hacer el gobierno ahora es aprobar leyes pasando por el debate parlamentario, pasando por el debido proceso, pasando por las debidas formalidades, y una vez que estén aprobadas, por supuesto, pues que entren en vigencia a ejecutarlas de inmediato. Ahora, si la Corte Constitucional, a pesar que estas leyes fueron aprobadas siguiendo el debido proceso, ahora admite objeciones de fondo, porque las primeras objeciones que planteó eran de forma, ahora de fondo, en ese momento pues ya caería en evidencia que si la Corte Constitucional está diciendo que con la Constitución de Montecristi no se pueden hacer estas reformas para castigar a jueces corruptos, para aplicar la prisión preventiva obligatoria, pues ahí se desmentiría este relato de que no se necesitaba una nueva Constitución, ¿no? Entonces, esa es la única solución que veo en el tema penal, el tema de lucha contra la corrupción. De ahí es muy importante el tema de los servicios sociales, ¿eh? Si no se mejoran esos servicios sociales, yo creo que como país nos va a ir muy mal en esta situación. Una de las preguntas que más respaldo tuvo por el sí fue la que hace referencia a la reducción del número de asambleístas. ¿Qué análisis le merece aquello? Bueno, la reducción del número de asambleístas sin duda alguna era algo muy positivo para el sistema de listas, el sistema plurinominal de listas que tenemos, porque ese sistema no representa en realidad a muchas personas. Si nos ponemos a pensar cuáles fueron los últimos 19 asambleístas que le dimos el voto, ¿no? Los 15 a nivel nacional y los 4, 5, 6 a nivel provincial o distrital, la mayoría de ecuatorianos no lo sabe. Yo le apuesto lo que usted quiera. ¿Pero por qué? Porque el sistema está hecho para que el ecuatoriano no sepa por qué ser humano está votando, sino que vote por un partido. Y más que un partido, aquí lo que prima es el efecto de arrastre provocado por el candidato a la presidencia de la República. Entonces, muchos entran es por efecto de arrastre. No representan verdaderamente a sus territorios, a sus provincias, a sus distritos. Para cambiar esta situación,
No se requiere una reforma constitucional, lo que se requiere simplemente es una reforma del Código de la Democracia que se puede hacer para avanzar hacia el distrito uninominal, que es esto, donde la comunidad de barrios o distritos rurales, cada 100.000 personas, 150, 100.000 personas, elijan a su representante al Parlamento. Ya no van a existir las listas de partidos, sino que se eligen representantes de cada territorio. Esto es una innovación, esto existe en países de primer mundo, esto representa a la ciudadanía, representa a los vecinos, es un representante más cercano, más local. Entonces, esta reforma es la que se puede hacer sin necesidad de cambiar ninguna constitución, ¿eh? Y siendo la diferencia no tan amplia en cuanto a la pregunta que hablábamos de la reducción del número de asambleístas, ¿podría ser esto o inspirar tal vez un nuevo intento de una reforma legislativa por parte del Ejecutivo? Sí, pero sin reducir el número. Es decir, se va a mantener el mismo principio constitucional, un asambleísta cada 200.000 personas, ¿ya? Y la fracción de 150. Solo que la diferencia es que se van a mantener ciertos distritos, ¿ya? Ciertos distritos sin listas de partidos, sino que un distrito, por ejemplo, de 150 a 200.000 personas, elige solo un representante al Parlamento. Eso se podría hacer, pero ya es imposible disminuir el número en estas circunstancias, porque eso sí requiere reforma constitucional. Ok, a su criterio, abogado, ¿qué consecuencias inmediatas puede traer los resultados que todos ya conocemos para la gobernabilidad del país y también en la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional? A ver, mire, de aquí vienen las seccionales, que ya tenemos inscripción de candidaturas en julio, agosto del año que viene. Allá se van a inscribir prefectos y alcaldes, candidatos a prefectos y alcaldes, y las elecciones serían en febrero del 2027. Esto podría influir en el bloque, bueno, no bloque, en la agrupación de Pachacutic, que son como 7, 9. Bueno, ese bloque es un poquito flexible. Dependería qué línea política adopten. Cuidado, van a adoptar la línea del no como trofeo político para hacer digamos, una oposición permanente a las iniciativas del gobierno. Entonces, eso también se puede dar. Ahí depende cómo se maneje de manera política. Yo creo que se ha faltado mucho a la gestión política del gobierno. Los encargados de la gestión política, ministerios de gobierno, etcétera, MIES, han fracasado estrepitosamente. El presidente tiene que pedirles la renuncia de manera inmediata. ¿Podría en todo caso esto acelerar tal vez la fragmentación de las bancadas o por el contrario de pronto llevar a nuevos acuerdos? Yo creo que el siguiente ministro de gobierno tiene que llevar a nuevos acuerdos, escuchar las demandas sociales y también sobre todo llegar a ciertos consensos, sobre todo para poder aprobar estos cambios importantísimos en nuestras legislaciones. Eso sería lo que le tocaría hacer en estos instantes al nuevo ministro de gobierno. El tema de la pregunta A, que habla sobre las bases militares, con su rechazo se cierra definitivamente las puertas a tratados bilaterales de seguridad con potencias extranjeras. Bueno, sí se podría dar tratados, se podría, de hecho, Guillermo Lasso firmó un acuerdo de seguridad. Lo que no se podría es la instalación de bases militares extranjeras como tal, pero tuviera que llegarse a un entendimiento en donde a través de una cooperación internacional se puedan ingresar ciertos efectivos en materia de tecnología e inteligencia dentro de un protocolo de transferencia tecnológica de información para que nos ayuden a combatir el crimen organizado. Eso sería lo que sí se puede hacer. Sí, sería una solución rápida, sin necesidad de una reforma constitucional. Claro que ya no sería una base como tal, ¿no? Pero de igual manera ayudaría bastante. Lo que más nos hace falta es tecnología y sobre todo información, inteligencia. Uno de los grupos políticos que ha celebrado el no como cosa suya ha sido Revolución Ciudadana. Incluso Luisa González habló anoche de que era un logro haber obtenido o que ganara el no. ¿Esto quizás fortalece a este grupo político o a diversos grupos políticos que se han endosado la victoria del no? Mire, hay sectores hasta de derecha que han votado por el no.
por ser opositor al gobierno. Entonces, no creería que la Revolución Ciudadana pueda capitalizar esto. De hecho, recordemos, la Revolución Ciudadana ya estaba poniendo nombres para la Asamblea Constituyente, ya estaba dando propuestas para la Asamblea Constituyente. El propio Rafael Correa estaba diciendo la necesidad de reformar la Constitución. Entonces, no creo que ellos vayan a capitalizar mucho esto. Y bueno, también hay que decirle algo a la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, en diversos barrios tomados por el crimen organizado, por ejemplo, en el Cerro Las Cabras de Durán, también celebraron y festejaron los grupos de delincuencia organizada, ¿no? Eso es algo innegable. Ayer en Guayaquil era una pirotecnia total que se vivía en ciertos barrios, ¿ah? Ciertos barrios que están siendo tomados por la delincuencia. Entonces, ¿por qué? No nos olvidemos de algo. El paro nacional fue financiado con dinero de la minería ilegal, que esto es manejado por grupos, por organizaciones criminales. Y sí, ellos se puede decir que han triunfado, porque no les convenía de ninguna manera que la abolición de esta constitución, porque si nosotros queremos hacer en Ecuador un escenario como el de Nayib Bukele, con la constitución de Montecristi es imposible. Es imposible. Nosotros estamos atados de manos en esa materia. Entonces, yo sí encuentro bien coherente la posición de ciertos grupos criminales en celebrar el no, porque esto sí representa una ventaja directa sobre ellos. Se lo digo como abogado, porque sé qué tipo de leyes y normas estos grupos se favorecen, ¿no? Para obtener la libertad y estar en plena circulación en lugar de estar en una cárcel. Usted al principio de la entrevista hablaba de los desaciertos que ha tenido o tuvo este gobierno para tener una derrota el día de ayer y incluso mencionó lo que hablaron muchos ministros. De hecho, la ministra de Trabajo que habló de temas tan sensibles como décimos, como y otras cosas más, la ministra Rovira, el ministro del Interior, la señora Jaramillo. Eso lleva a que hoy día ya urge un cambio de gabinete, pero ya, o sea, se tenía que hablar ya eso desde temprano o puede esperar un poco más eso. No, eso tiene que ser de inmediato. Eso tiene que ser. El presidente tiene que purgar los que no han podido realmente estar a la altura, ¿no? De este momento para el país. O sea, eso sobre todo la coordinación política. Ministerio de Gobierno, MIES, sobre todo, esos son los puestos claves que realmente se requieren un cambio, ¿no? Y bueno, el ministro de Salud tiene poco tiempo, pero ya es preciso ya, yo creo que en el tema de salud... Un área bastante compleja que es donde la gente necesita más respuesta, ¿no? El tema de salud. Completamente. Yo podría decir que esta consulta se perdió fue por principalmente el tema de salud. Yo le puedo decir eso. Principalmente el tema de salud. Aparte de las torpezas, desaciertos, incoherencias comunicacionales que se dieron en el Ejecutivo, sobre todo es una mala gestión en el aspecto de salud. Incluso vemos que una de las provincias donde el presidente tuvo mayor aceptación o votos en las elecciones presidenciales fue en Azuay, y esta vez Azuay, al igual que algunas otras provincias de la Sierra y Amazonía, le ha dicho no. ¿Cómo otra vez recuperar esa aceptación que el presidente se ganó en estas provincias del país? Más allá de lo que ha hablado usted, que tiene que trabajar en salud, que tiene que trabajar en seguridad, en educación, que son temas que en realidad, bueno, se tienen que trabajar en todo el gobierno, pero ¿cómo volver a recuperar eso precisamente con unas elecciones seccionales que casi están a la vuelta de la esquina? En lo que es Azuay se tiene que hacer mucho énfasis en el tema ambiental, en el respeto a los ríos y fuentes hídricas, porque eso es un motivo de preocupación principal para nuestros hermanos azuayos, porque si no, y para todos en realidad debería ser, ¿no? Todo lo que nosotros saquemos de las fuentes hídricas va directamente al consumo humano, tanto de los animales, el riego, etcétera. Entonces, eso va a ser un asunto principal. Pero de ahí, yo creería que a este gobierno le faltó tanta gestión política en barrios, por ejemplo en la costa, tantos barrios que están siendo tomados por la narcodelincuencia, el terrorismo y la extorsión. El gobierno bien pudo haber formado una asociación de barrios víctimas del terrorismo, asociación de familias víctimas del terrorismo, y empezar realmente a hacer diversos comités de seguridad barrial, exponerlo a la opinión pública, exponerlo al ciudadano, exponer todas estas cosas para que el ciudadano se entere de lo que está sucediendo y coordinar, porque la seguridad comunitaria es una de las más importantes, ¿no? Entonces, faltó esta gestión política, faltó también gestión en universidades. ¿Cómo es posible que no se logró
convencer a muchas universidades a favor de los cambios constitucionales, ¿ya? Creo que solo la Universidad Espíritu Santo y Ecotec se manifestaron a favor de los cambios constitucionales, pero de ahí faltaron muchos más. Entonces, y esto fue al final, mientras que otras universidades de una tendencia radical se pronunciaron en contra. Entonces, no se puede dejar de lado el tema académico, no se puede dejar de lado la batalla cultural. Entonces, si no cambiamos el sistema de creencias, las mentalidades, esto nunca va a cambiar, ¿eh? Esta situación política nunca, jamás va a cambiar. Entonces, eso fue un tremendo error del gobierno. El tema, bueno, muchas figuras del gobierno daban por sentado una victoria contundente con el sí, incluso hasta en las últimas semanas, últimos días. ¿Cuándo cree usted que cambió todo? Yo le podría decir en la medida que pasaba el tiempo y el gobierno no tenía un mensaje claro, no se conectaba con la ciudadanía, no respondía a las demandas ciudadanas, ha aumentado esto, pues, el desgaste que se dio también por el tema del paro, el desgaste por el tema de la mala gestión gubernamental de servicios sociales, etcétera. Yo creo que, sobre todo las últimas 2 semanas, el no empezó a viralizarse. Mire, tanto así que personalmente me encontraba con personas que en serio pensaban que las preguntas se trataban sobre el 13º y 14º sueldo. Ya si usted decía sí, le quitaban el 13º sueldo. Entonces, y el gobierno no hizo nada para contrarrestar esto. O sea, faltó voceros, muchos temas en comunicación. Se lo digo porque estuve ahí. Estuve realmente explicándole a muchos ciudadanos en redes sociales la importancia de estos cambios a nivel técnico-jurídico. Pero veía que mientras uno hacía esto, habían 10 voceros a favor del no. Entonces, y de nuestro lado no había muchas personas en realidad. Entonces, y los que habían, ciertos otros que habían, con todo respeto, no eran buenos voceros, no explicaban bien, no estaban preparados. Entonces, esta situación se les fue de las manos. Consuelo, con más preguntas de Puerto Viejo. Abogado, sobre los cambios que urgen hacer a nivel de gabinete. Yo le consulto si estos cambios deben ser solamente a nivel de ministros o empezar desde por la manera de hacer política y de gobernar del presidente Daniel Noboa. Mire, yo lo que vi fue ciertas torpezas muy fuertes con respecto a los ministros. 1 semana y media antes de la consulta popular, la ministra de Educación publicó un protocolo de ideología de género e infancia transexual para imponerlo en todas las escuelas públicas y privadas del país. Imagínense, esto consiguió una reacción hasta de la propia Conferencia Episcopal Ecuatoriana. ¿Cómo van a hacer eso? Pero primero que eso es algo totalmente ilegal, inconstitucional en todos los sentidos, pero además de eso, qué tremenda torpeza hacerlo 1 semana antes de las elecciones. O sea, se están boicoteando a sí mismos, o no hay un sentido claro, serio de hacia dónde quieren llegar, ¿no? Entonces, para mí, este cúmulo de desaciertos les costó la elección, y yo creo que el presidente sí tiene que renovar su gabinete, definitivamente, absolutamente. Sobre todo los que cometieron errores garrafales, ¿no? Ellos tienen que irse del gobierno, ellos ya no pueden seguir. Bueno, y estos resultados, ¿cómo cree usted que los debe tomar el gobierno, el presidente Noboa, como un revés político o de pronto tal vez como una oportunidad para hacer los ajustes que usted hace mención y algunas otras cosas más? El gobierno ahora tiene, como, bueno, ya lo mencionamos, ¿no? Tiene que hacer los ajustes en tema de derechos sociales que están muy desatendidos. Principalmente aquello, ¿no? Tienen que enfocarse mucho en lo social, muchísimo. El país está desangrando y si por un lado te matan, por otro lado no tienes ni dónde atenderte. Entonces, la situación está muy grave y el gobierno tiene que tomar los correctivos necesarios en esas materias, ¿no? Considerando ya los resultados que tenemos, pues la gente, ¿usted considera que votó por el contenido de las preguntas, votó de manera consciente, meditada, o fue en base a la aprobación o desaprobación de la gestión que ha venido realizando el presidente? Mire, votaron por lo general de manera emocional. Imagínense, estamos en una situación que necesitamos ayuda de tantos países para luchar contra el narcoterrorismo, y perdió el tema de la pregunta sobre las bases extranjeras.
Es increíble. Es la segunda vez que pasa eso, pero claro, o sea, es algo que ha sucedido a León Febres Cordero, Sixto Durán Ballén. Perdió incluso en provincias, abogado, donde hay altos índices de criminalidad, como Esmeraldas, Manabí, Los Ríos. Por supuesto. Entonces, lamentablemente la lógica de las masas no es una decisión racional, no, es una decisión emocional, ¿no? Y a veces, yo lo que digo, y el mayor perjudicado aquí no es el gobierno, es el propio pueblo. Y claro, algunos votantes, está bien, yo entiendo, ¿no? La crítica contra el gobierno, de hecho, sí, es verdad. Aquí mismo ahorita hemos criticado tanto, pero estas preguntas no eran un tema de gobierno, eran un tema de Estado. ¿Ya? Entonces, por llevarle la contra al rival político, al adversario, nos terminamos haciendo mal a nosotros mismos. Y peor aún, yo vi ciertos políticos que toda la vida fueron críticos de la Constitución 2008, pero ahora cambiaron de bando, se hicieron sus acérrimos defensores, solo por llevarle la contra al adversario. Entonces eso no es una posición madura, eso es una posición politiquera. Entonces, y así este país no va a surgir. Yo les digo algo, la opción por el no es simplemente decir que las cosas se queden tal cual como están. Y bueno, nos vamos a quedar en esa situación. No va a cambiar nada. Y a este gobierno le quedan todavía casi 4 años. Entonces, esa es la realidad que nos encontramos en el país, ¿no? Bien delicada a nivel jurídico. Y esperemos que se puedan hacer algunos cambios. Los vamos a impulsar desde Firmes, ¿no? Hacia la Asamblea Nacional. Veamos qué se puede hacer. ¿Y qué lectura o qué análisis hacer de los resultados obtenidos en el exterior, donde pues el respaldo al sí ha sido mayor? Bueno, quizás ellos no están viendo la situación, no están permeados por lo que está sucediendo en el país, ¿no? Por la falta de oportunidades, falta de atención médica, etcétera, ¿no? Quizás por eso principalmente. ¿Y qué lectura se puede hacer en la provincia de Manabí, donde también el no gana pues de manera contundente? ¿Es un resultado que de pronto ya se veía venir, que no sorprende? Sí. Nuestra provincia en Manabí ha tenido una tendencia, ¿no? Ha sido, creo que hay bastantes voceros del correísmo fuertes todavía, ¿no? Y todavía no se ha erigido otro liderazgo. Y hace falta otro liderazgo en Manabí, sobre todo, un liderazgo que pueda dar otra visión de las perspectivas que tradicionalmente ha votado. Yo creo que eso es lo que hace falta principalmente. ¿Falló acá también el trabajo de los líderes, hablando del partido de gobierno? No, desconozco, ahí sí por completo. Desconozco por completo cuál ha sido el trabajo de ellos, sinceramente. En todo caso, ¿qué podríamos sacar a limpio ya de estos resultados, pensando en el desarrollo del país, en el beneficio de la mayoría de ecuatorianos? Ya para ir cerrando este diálogo, abogado. Mire, a ver, el gobierno solo le quedan estas opciones. Primero, intentar hacer reformas penales en la Asamblea. Digo intentar porque corre el riesgo que la Corte Constitucional tumbe estas reformas. Primer punto, eso va a mejorar la seguridad indiscutiblemente si se logran aprobar. Segundo, hacer una reorganización de sus finanzas públicas, porque tiene que invertir muchísimo en salud. El déficit en salud es casi $1.000 millones, aproximadamente. Lo sé de fuentes internas. Y se necesita pagarle a proveedores. Se necesita realmente pagarle todo el dinero que el Estado le debe a tantos proveedores externos, prestadores externos, que hospitales y clínicas privadas que están dando servicios y no les están pagando, van a quebrar. Entonces se está quebrando todo el Sistema Nacional de Salud. Por la misma razón, el gobierno tiene que hacer una reorganización de sus finanzas en esa materia, ¿no? Creo que adicionalmente el gobierno tiene que dar una mejor gestión en la gestión social. Barrios, academia, sectores sociales. Escuchar más. Tiene que unificar a los barrios. Los barrios es algo muy importante, sobre todo en materia de seguridad. Y aparte es la primera fuente de participación ciudadana, las directivas barriales. Esta es la primera forma de democracia que conoce el ser humano. De ahí el asunto de universidades. Las ha descuidado por completo. El tema es que subestiman mucho al Círculo Rojo.
Porque el círculo rojo, ¿qué es? Es esta minoría, es una minoría chiquita de formadores de opinión pública, que son las universidades, periodistas, abogados, académicos, profesionales, ¿no? Entonces, se lo subestima a veces, pero no se conoce la repercusión que puede tener cuando el círculo rojo, los formadores de opinión pública, están descontentos. Entonces, esa es la situación. El gobierno tiene que prestar más atención a esas circunstancias. ¿Y se puede mantener la gobernabilidad luego de estos resultados? Ya para cerrar, abogado. Sí, no, en ese aspecto sí, pero si el presupuesto general del Estado, desde los 35.000 millones que están, el 80% ya está destinado a pago de salarios, pago de deuda, pago a municipios. Y entonces queda muy poco porcentaje para bienes y servicios. Entonces la gobernabilidad sigue, o sea, él seguirá gobernando. El problema no es ese, el problema es que hay poco presupuesto. Ok, gracias, abogado, por habernos acompañado el día de hoy. Fue el análisis que realizó el abogado Andrés Santos. Él es constitucionalista y estuvimos hablando sobre varias aristas relacionadas a la consulta popular y referéndum.